que han llegado muchos. Va a coser una lista, como siempre, ¿no? Y aunque no lo crean, vamos a cerrar por favor la puerta. Entonces, al hablar de fisiopatología de la inflamación, nosotros tenemos que hablar de 4 cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa que cuando nosotros nos golpeamos o tenemos una lesión? ¿Qué es lo primero que vemos? Y eso es algo lógico, ¿no? A ver, el compañero que ha dicho carnavales, ¿qué pasa cuando te golpeas el brazo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Verde seguro? Ya se volvió rojo, ¿qué más? Se calienta. Tú vuelves calenturiento, entonces. La parte afectada. ¿Qué más? Entonces, si dan cuenta, la inflamación prácticamente, ¿no? Desde 30 años a 38 años antes de Cristo, prácticamente hemos conocido una tetrada que es la de Celsius, ¿no? Prácticamente estaba en una tetrada que decía 4, ¿no? Y prácticamente cuando... Escucha, ¿no? Cuando hablamos de la tetrada de Celsius, prácticamente tenemos que ver lo que es el dolor, ¿no? Prácticamente el tumor, ¿no? El rubor y prácticamente el calor, ¿no? Que es la tetrada de Celsius. Y es lógico, ¿no? Cuando alguien nos golpea o cuando necesitamos una lesión, prácticamente tenemos esa tetrada, ¿no? Empieza a doler, se dermatiza, se enrojece y obviamente hay un fenómeno de rubor, ¿no? El calor local. Ya después se ha conocido como un quinto signo cardinal, que es el quinto signo de Virchow, que prácticamente ha sido la impotencia funcional, ¿no? Entonces, bien claro, ¿no? La tetrada de qué se caracteriza: dolor, rubor, humor, calor, ¿no? Y el último signo prácticamente es la impotencia funcional, lógico, ¿no? Cuando nosotros nos golpeamos, por ejemplo, la muñeca, ¿no? Prácticamente se hincha, se enrojece, hay dolor, pero ¿podrá funcionar lógicamente? No, ¿no? Por eso es el quinto signo, que es la impotencia funcional, ¿ya? Entonces vean que estamos partiendo de la semiología, y a cada uno de estos signos tenemos que darle el por qué se dermatiza, por qué duele, por qué se vuelve ruboroso, por qué hay impotencia funcional. Y esta es la base para entender la fisiopatología de la inflamación. Todos hemos tenido un golpe, ¿no? Un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces recuerden esto: la tetrada de Celsius y el quinto signo de Virchow, que es la impotencia funcional. Si se dan cuenta, hasta aquí todos hemos pasado algún momento un trauma que nos ha dejado una lesión o una inflamación de cualquier lugar, ¿no? Del cuerpo. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, para definir prácticamente la fisiopatología o la inflamación, tenemos que indicar que es una reacción estereotipada, ¿no? Producida por el tejido conjuntivo vascularizado, que resulta de la agresión de un agente físico, químico, biológico o autoinmune, ¿no? Entonces, miren, es una reacción estereotipada. ¿Qué quiere decir? Que una inflamación tiene algo similar, ¿no? Que va a tener un patrón similar, ¿no? ¿Y quiénes lo va a producir? Puede estar producido por un agente físico, químico, ¿no? Biológico o autoinmune. ¿Por qué creen autoinmune? A veces la reacción muy agresiva de nuestro cuerpo puede crear una reacción autoinmune que puede atacar a nuestro organismo. Un ejemplo, por ejemplo, un resfrío común, por ejemplo, de una faringoamigdalitis, ¿no? Producido por un estreptococo beta hemolítico del grupo A de la Lancet, ¿no? Prácticamente una infección local puede provocar una inflamación de las válvulas cardíacas, ¿no? Miren, una inflamación de una faringoamigdalitis puede provocar una lesión en la válvula cardíaca, mitral, por ejemplo, el más frecuente. ¿Por qué? Porque esta bacteria, en su pared bacteriana, tiene péptidos, ¿no? Similares a lo que es la válvula endocárdica. Pues por lo cual hay una inflamación cruzada, se llama. Entonces, dense cuenta que esta reacción exagerada, sistémica, puede afectar a diferentes órganos por una inflamación local.
Entonces ahí se van a dar cuenta que vamos a hablar de algunos términos como SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Donde con una inflamación local se puede ver sistémico y puede afectar a diferentes órganos, ¿no? Entonces por eso tenemos que saber la agresión de un agente físico, químico, biológico o autoinmune que prácticamente está limitada al daño, ¿no? Si hay una agresión física, química, biológica, trauma, autoinmune, entonces prácticamente esa reacción inflamatoria está para contener ese proceso inflamatorio que está provocando la agresión física, ¿no? Y obviamente esto puede llevar y va a llevar a una fase de la inflamación, una fase de granulación y una fase de prácticamente separación, ¿no? Entonces, esa es la historia natural de la inflamación, ¿no? Prácticamente tiene un proceso inflamatorio, un proceso de granulación y otro proceso de separación, ¿no? Es lógico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa que cuando nosotros nos cortamos, por ejemplo, con un estilete, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Primero, obviamente, por el trauma físico, empieza a haber hemorragia, ¿no? Empieza a inflamarse, pero pasados 2 o 3 días, ¿qué pasa? Se empieza a granular, ¿no? Y por último se empieza a reparar, ¿no? Pero el tejido que se ha inflamado, que ha sufrido el trauma, ¿será lo mismo que la otra piel? No, no, les quedan cicatrices, queloides, esa piel, ¿no? Prácticamente ya queda una cicatriz que ha sido producto de la inflamación, de la reparación. Entonces, si se dan cuenta, todo proceso inflamatorio pasa por estas 3 fases. Una fase de inflamación, una fase de granulación y una fase de separación, que es lógico. Y es que ustedes ven una herida, ahí esa es la última fase de la separación, que prácticamente ha quedado con un tejido conjuntivo, ¿no? Que prácticamente ya no es la misma piel bonita, ¿no? Entonces prácticamente se ha separado porque ha sufrido un daño tisular. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si nosotros sufrimos una herida y lo dejamos abierta, solamente lo cubrimos con gasas, ¿cómo creen que va a cicatrizar esa herida? Va a tener todo el proceso inflamatorio, granulación, reparación. Pero, ¿por qué creen que nosotros suturamos esas heridas? ¿Para qué? Para aproximar los bordes, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo dejamos abierto, esa herida va a cicatrizar, pero va a cicatrizar de mala forma. Se va a empezar a llenar de tejido conjuntivo y a la larga puede provocar queloide, ¿no? O sea, puede ser una mala cicatrización. Por eso es que cuando ustedes van a dotar o ya van a dotar cirugía, van a ver que toda herida, una solución de continuidad, se tiene que separar para aproximar los bordes y que tenga una buena cicatrización. Lógico, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos siendo así. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación bien típica, según el tiempo, es aguda y crónica, ¿no? La inflamación aguda prácticamente es una respuesta uniforme y dura de minutos a días, ¿no? Y una inflamación crónica prácticamente puede ser de semana a meses, ¿no? Prácticamente la inflamación crónica ya es menos uniforme, tiene un patrón ya diferenciado, ¿no? Ya hay inflamación crónica porque hay la presencia de macrófagos y hay una proliferación de vasos y tejidos, ¿no? Y prácticamente hay una infección intracelular. Si se dan cuenta, la inflamación aguda se puede cronificar. ¿Por qué hecho? Porque la gente no se resuelve. Por ejemplo, una inflamación, por ejemplo, de una faringoamigdalitis. Si no matamos a ese germen, o si nuestro sistema inmune no lo controla, prácticamente puede ir una inflamación crónica, y ahí puede provocar una inflamación pultácea de las amígdalas, o sea, quiere decir una inflamación crónica, ¿no? O, por ejemplo, una laringitis aguda, ¿no? Que se ha ido a carnavalear, ¿no? Y ahí ha gritado de todo, ¿no? Y ahí le ha dado una inflamación de las cuerdas vocales. Pero ¿qué pasa? Que él no dice, no, eso no va a pasar, ¿no? No toma ni antiinflamatorios, no sabe el origen de la causa de la inflamación, ¿no? Y a la larga puede provocarse una inflamación crónica, ¿no? Y ahí puede tener una laringitis crónica, ¿no? Que ya afecta las cuerdas bucales, ahí ya puede tener ya una tos crónica, ¿no? Una tos peruna, ¿no? Entonces, dense cuenta según el tiempo cómo tenemos que ir diferenciando que lo agudo es más fácil de tratar porque es uniforme, ¿no? Pero ya la crónica tiene que tener un tratamiento más prolongado, ¿ya? Siguiente. Entonces aquí vamos a ver la inflamación aguda, vamos pasando, que prácticamente como hemos dicho la duración es breve, ¿no? Desde minutos a días, y las características prácticamente son la respuesta inicial e inmediata a un proceso dinámico activado, ¿no?
Y los cambios inflamatorios que vamos a ver aquí es primeramente la alteración del flujo y del calibre vascular, ¿no? Y la alteración de la permeabilidad vascular y la infiltración de leucocitos, ¿no? ¿Cómo se produce esta inflamación? Ya hemos dicho, tiene que ver un agente causal, ¿no? Trauma, biológico, microorganismos, químicos o autoinmunes, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo se va a producir estos 4 signos de Virchow o de Celsius y la quinta de la impotencia funcional. Siguiente. Y la inflamación crónica, ¿no? Estamos dejando las características principales, ¿no? Que prácticamente es mayor a 15 días y es de tipo separativo, ¿no? Porque no causa, no logra contener la causa del proceso inflamatorio agudo, por lo cual está llevando ya prácticamente a una separación crónica, ¿no? Siguiente. Y ahí viene la inflamación activa, la destrucción celular y el intento de la curación. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, aquí tienen los bacilos de la tuberculosis. ¿Alguien se acuerda o sabe qué es la tuberculosis? Hola. ¿Alguien? ¿Estudiantes de tercer año? ¿Medicina? Todos hablan, pero en voz bien bajita, ¿no? Sí, de paso aquí. A ver, el compañero que estaba carnavaleando, ¿qué es para vos la tuberculosis? ¿Cuál es su nombre? Lo que se hace, ¿no? Ya pues, ¿cuál es su nombre? Elías que. Ya, todos Elías Mamani le van a decir carnavalero, ¿ya? Y quiero verte mis teóricas, Elías carnavalero. Si no estás, ya fuiste, voy a pensar que estás carnavaleando. Esa información crónica que ustedes seguramente lo van a recordar cuando ustedes pasen neumología o vayan pasando en anatomía patológica, por ejemplo, van a ver cortes en el cual esta inflamación tan crónica, ¿no? De una aguda de los pulmones se puede hacer el famoso casio, ¿no? Es prácticamente una inflamación crónica, ¿no? Que se vuelve como el queso, ¿no? Hay gran tejido de granulación, de destrucción celular, ¿no? Que prácticamente incluso se puede llegar a formar cavernas pulmonares, ¿no? Entonces miren que la destrucción tan crónica puede llegar a ser muy importante en nuestros diferentes. El treponema pálido, ¿qué provoca el treponema pálido? Oh, perfecto. ¿Qué tipo de efectos? Sí. Bien. Ya, está bien. El treponema pálido provoca la sífilis, ¿no? ¿Qué es la sífilis? Una ETS, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual que cuando se empieza a ulcerar también provoca una inflamación crónica, ¿no? Más que todo en los aparatos genitales, ¿no? El treponema pálido, ¿no? La exposición prolongada a tóxicos, por ejemplo el silicio, ¿no? Que igual provoca una inflamación crónica de las vías respiratorias. Y obviamente las enfermedades autoinmunes, ¿no? Como por ejemplo la artritis reumatoidea. ¿Algún familiar o alguien de aquí que su familia tiene artritis reumatoidea? A ver, ¿sí? Entonces, la enfermedad autoinmune prácticamente está provocado porque hay una inflamación crónica, ¿no? De articulaciones que a la larga, si se dan cuenta, si avanza esta enfermedad y no se controla, porque no es curable, pero sí es controlable, ¿qué pasa? Que esta articulación se puede deformar, ¿no? Por tanta inflamación crónica que hemos dicho, ¿no? Provoca destrucción celular, prácticamente hay una destrucción del tejido que está bordeando, obviamente, en este caso de las articulaciones interfalángicas, ¿no? Distales, entonces puede provocar esa deformación que hay, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? La artritis reumatoidea prácticamente no tiene cura, pero sí se puede controlar con antiinflamatorios. Siguiente. Entonces, aquí, como les decía, ¿no? Estas son las fases de la curación de cualquier herida, ¿no? Que te va a provocar una inflamación, posterior el tejido de granulación y por último la parte de la reparación de la herida, ¿no? Estos tres es un patrón que se consigue frente a todo proceso inflamatorio, ya sea biológico, químico, ¿no? Autoinmune, va a pasar por estas tres fases hasta que llegue a la etapa de curación. Pero doctor, entonces, ¿cómo pasa el proceso de inflamación crónica? Que la inflamación crónica se prolonga más de 3-15 días, ¿no? La inflamación persistente, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo se produce la inflamación? Tenemos dos fases, ¿ya? Hay una fase vascular
y hay una fase celular. La fase vascular prácticamente está como dicen, ¿no? Vascular, de arterias y venas, ¿no? Cuando hay un trauma, ¿qué es lo que pasa? Primero va a haber cambios del flujo y calibre, primero una vasoconstricción transitoria, después una vasodilatación y después va a haber una alteración en la permeabilidad vascular. Bien clarito les estoy diciendo. ¿Cómo se produce la inflamación? Hay dos fases, una fase vascular y una fase celular. La fase vascular, ¿por qué es vascular, doctor? Porque hay una vasoconstricción transitoria y posterior hay una vasodilatación. Y por último hay una alteración de la permeabilidad vascular para que haga la fuga de líquidos, ¿no? Y la parte celular, prácticamente donde es celular actúan los leucocitos. Primero hay la fase de Zollner-Ober o el solamiento celular, ¿no? La adhesión, ¿no? Y por último la diaperesis, ¿no? Que prácticamente esto tal vez lo habían visto en fisiología, ¿no? Todo proceso inflamatorio cuenta de estas dos bases, ¿no? Cuando hay una herida o un trauma, primero hay una vasoconstricción transitoria y después una vasodilatación. Después una permeabilidad vascular y después viene la fase celular, donde ya hay la integración de los leucocitos. Y los leucocitos, digamos, si ahí donde el compañero ahí está, es el trauma, entonces se van acercando, ¿no? Y van haciendo el Zollner-Ober, ¿no? Se van haciendo por los BCAM, los ICAM, ¿no? Que son receptores de los leucocitos, se van apegando a la pared vascular y van yendo al lugar de la injuria, ¿no? Y por último se adhieren y pasan a través del vaso sanguíneo y van a la agresión. Entonces, prácticamente estas son las fases. Ahora, ¿por qué fisiopatología? Porque tenemos que saber por qué hay vasoconstricción, por qué hay vasodilatación, por qué hay permeabilidad y por qué hay ese fenómeno de celular. Ahora, eso es la fisiopatología, saber por qué. ¿Ya? Siguiente. Entonces aquí solamente imágenes, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en el lugar del trauma tiene que ver primero una vasoconstricción, una vasodilatación y incremento de la permeabilidad vascular. Siguiente. Ahí como ven, prácticamente la vasodilatación, ¿no? Están viendo cómo en esta fase, en la base venosa, cómo los leucocitos están inmigrando, ¿no? En la fase celular. Vamos, siguiente. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber, muy importante este esquema, que tienen que saberlo de aquí para adelante. Y es el metabolismo del ácido araquidónico, ¿ya? Es aquí donde se van a producir los diferentes cambios que hemos dicho: vasoconstricción, vasodilatación, permeabilidad, emigración, ¿no? Entonces, miren que primero, ¿qué hemos dicho que va a haber en la fase vascular? La vasoconstricción, ¿eh? ¿Quiénes lo van a producir? ¿Y qué es el ácido araquidónico antes de que prosigamos? Para que ustedes me entiendan, ¿no? Porque si les pregunto qué es el ácido araquidónico, ustedes van a decir, ¿de qué están hablando? Mucha química, ¿no? Entonces, el ácido araquidónico prácticamente es un derivado, ¿no? De la membrana bilipídica celular. Yo creo que la membrana bilipídica todos lo conocen, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué? A ver, ¿hay otras? ¿Conoces la membrana bilipídica celular? Compañero. Entonces, cuando ustedes hablen del ácido araquidónico, prácticamente es un derivado de los fosfolípidos de la membrana bilipídica celular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el ácido araquidónico? Que tiene dos vías, ¿no? La vía de la lipooxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. ¿Por qué les quiero disminuir esto? ¿Por qué les quiero entender? Porque esto lo van a hablar de aquí en adelante, lo van a hablar en fármaco, lo van a hablar de por vida. Y mejor si lo entienden ahora para que lo van a aplicar en la parte farmacológica, semiológica, ¿no? Hemos dicho que el ácido araquidónico viene de la membrana de los fosfolípidos y tiene dos vías, la vía de la lipooxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? ¿Qué es la lipooxigenasa? Es una enzima, ¿no? Todo lo que termine en asa es una enzima, lógico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el ácido araquidónico, cuando se va por la lipooxigenasa, va a provocar ¿qué? La síntesis de leucotrienos, ¿no? Y si se va por la parte de la ciclooxigenasa, va a provocar la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Entonces, ¿qué hemos dicho que era la primera fase de la fase vascular? La vasoconstricción. ¿Quién produce la vasoconstricción? Los leucotrienos. ¿Por qué vía? Por la vía de la lipooxigenasa. ¿Derivado de quién? Del ácido araquidónico.
miren que estamos dando el por qué hay esa vasoconstricción transitoria. Por la vía de la ciclooxigenasa, ¿qué metabolito del ácido araquidónico provoca vasoconstricción? El tromboxano A2. Perfecto, si ustedes saben por qué vía va, qué es lo que va a provocar vasoconstricción, entonces está perfecto. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Ya, entonces bien claro, vía de la lipooxigenasa y vía de la ciclooxigenasa. Cada vía de esto tiene sus derivados del metabolismo. Entonces, la primera fase de la contracción endotelial, ¿qué nos produce? Los leucotrienos por la vía de la lipooxigenasa y los tromboxanos por la vía de la ciclooxigenasa. Bien claro, siguiente. Y ahora nos vamos a la vasodilatación. Hemos dicho, ¿no? Vasoconstricción, los leucotrienos y hemos visto el tromboxano. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Ahora, ¿quién provoca la vasodilatación? Y ahí vamos a ver, ¿no? Siguiente, que prácticamente la ciclooxigenasa, ¿qué va a provocar? ¿No? La síntesis de prostaglandinas. Entonces, ¿quién es la encargada, qué metabolito es el encargado de generar vasodilatación? ¿Quién? Las prostaglandinas. ¿Sintetizado por qué vía? La ciclooxigenasa, ¿no? Del metabolismo del ácido araquidónico. Bien bonito, ¿no? Ya estamos diciendo de dónde vienen estos metabolitos, qué función cumple en la inflamación, ¿no? Vasoconstricción, leucotrienos, tromboxanos, vasodilatación, prostaglandinas, ¿ya? Siguiente. Entonces, miren que en este estudio, por ejemplo, nosotros tenemos la ciclooxigenasa en todo el cuerpo, en todo el tejido, pero tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, ¿no? La COX-1 y la COX-2, ¿no? La COX-1 prácticamente es la constitutiva, o sea que tenemos ciclooxigenasa en todo el cuerpo, pero la COX-2, que es la ciclooxigenasa tipo 2, prácticamente solo se encuentra en procesos inflamatorios. Pero es lógico, ¿no? Ah, doctor, pero si nosotros, nuestra diana es la ciclooxigenasa tipo 2, ¿no ve? Por ejemplo, ¿quién no ha tomado de acá, por ejemplo, un ibuprofeno? Un año. ¿Nadie? Se hacen tímidos, ¿no? Nadie ha consumido un ibuprofeno, paracetamol. ¿Sí? ¿No ve? ¿Qué provoca eso? Primero que es un analgésico, ¿no? Pero pertenece a la familia de los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, ¿no? Entonces, ¿dónde actúa el ibuprofeno? A ver, atrás nos iremos, compañero. Aquí actúa, miren, inhibiendo, ahí dice, miren, inhibe por los AINES la ciclooxigenasa. Si no va a haber ciclooxigenasa, no va a haber la síntesis de ¿qué? Prostaglandinas. Ahora se dan cuenta por qué interrumpíamos en ese proceso inflamatorio agudo y por qué mejorábamos que no haya dolor, que no haya toda la sintomatología, porque inhibimos la parte de la inflamación que es a nivel de la ciclooxigenasa. Entonces, doctor, los procesos antiinflamatorios o los fármacos antiinflamatorios no esteroideos actúan a nivel de la ciclooxigenasa. ¿Me entienden? ¿No? Pero hay dos tipos de AINES, los no selectivos, que prácticamente van a los COX-1 y los COX-2, y los selectivos que prácticamente van a las COX-2, ¿no? Que en este caso es ir al lugar de la inflamación, ¿no? Por eso el paracetamol, el ibuprofeno, ¿no? El ketorolaco te alivia pues el proceso doloroso, ¿no? ¿Quién no se ha tomado un ibuprofeno o un ketorolaco cuando tiene una cefalea o cuando está con un malestar general? Le calman, ¿no? Ahí lo ponen cada 8 horas, suben la dosis, pero no saben el por qué, y ahora les estoy dando el por qué, a qué nivel del proceso inflamatorio actúa este tipo de fármacos, ¿no? Ahora, hay otros que actúan más arriba. Por ejemplo, les he dicho, ¿no? Desde los fosfolípidos, para que se forme ácido araquidónico, hay otra enzima que es la fosfolipasa A2, ¿no? Esta fosfolipasa A2, ¿no? Hace que desde la membrana bilipídica se forme ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, si no queremos que haya tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, tenemos que inhibir pues la fosfolipasa A2. Entonces se han creado los fármacos antiinflamatorios, pero esteroideos, los famosos corticoides, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la prednisona, ¿no? Ahí, por ejemplo, igual tiene otro tipo de
acción. Entonces, aquí está bien esta pregunta típica de los farmacólogos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fármacos esteroideos? A. Inhiben la fosfolipasa 2. Y si no hay fosfolipasa 2, no va a generar el ácido araquidónico, por lo cual estoy bloqueando todo el mecanismo de la inflamación, ¿no? ¿Dónde actúan los fármacos antiinflamatorios no esteroideos? Inhibiendo la ciclooxigenasa. Bonito, ¿no? Ahora ya entendemos el por qué empleamos los fármacos sabiendo la fisiopatía. Ya hemos dicho, ¿no? Vasoconstricción y vasodilatación a través de la síntesis del ácido araquidónico. ¿Por qué causa también el vasodilatación? Por el óxido nítrico, ¿ya? El óxido nítrico, por funcionalidad, ¿es vasoconstrictor o vasodilatador? Vasodilatador. Entonces, ayuda en la segunda fase de la inflamación, ¿no? Todos los procesos de las citocinas, las hipoxias, las citocinas que se crean en el proceso inflamatorio son inductores de estas enzimas, las INOS, las enzimas convertidoras de óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico prácticamente ayuda a que haya una vasodilatación, ¿no? Y eso ayuda al segundo proceso del el flujo celular, ¿no? El flujo vascular. Siguiente. Vamos, siguiente. Entonces, miren, ¿no? La vasoconstricción, ¿qué me puede decir por qué se ha producido? Tromboxanos, leucotrienos por la vía de la lipooxigenasa. Vasodilatación, ¿por qué? Prostaglandinas y óxido nítrico. Perfecto, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿cuáles son las consecuencias clínicas de este fenómeno? Ahí vamos a dar la explicación del por qué el eritema y el calor local, ¿no? Si ustedes al golpear se sienten el calor local y se vuelve rojo, es porque está en una fase de vasodilatación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasa que cuando, por ejemplo, ahorita a alguna compañera le pregunto, ¿qué sabe usted? Se vuelve roja, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Se está haciendo vasoconstricción o está haciendo vasodilatación? Vasodilatando, ¿no? Entiéndanse por eso, pero si uno está rojita, ¿no? Bueno, ya está vasodilatando. Pero eso por lo menos para que ustedes entiendan, ¿no? Por ejemplo, si hace vasoconstricción, se va a volver frío, pálido, ¿no? Entonces entiéndase que nosotros la vasoconstricción y la vasodilatación lo podemos ver clínicamente. No necesitamos ahí hacer algún laboratorio químico, ¿no? Entonces miren que el eritema y el calor local está explicado por este fenómeno que es la vasodilatación. Siguiente. Y el segundo fenómeno que hemos dicho es el incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces prácticamente aquí tenemos, siguiente, tenemos prácticamente moléculas que hacen la vasoconstricción y hace que haya una permeabilidad vascular, ¿no? Entonces aquí la histamina y la serotonina, ¿no? Miren, la histamina, ¿quién lo libera? Los mastocitos, ¿no? Y prácticamente tiene la acción, ¿no? De prácticamente tener una proteólisis, ¿no? Que abre las brechas de las uniones intercelulares del endotelio. La serotonina también, ¿no? Liberada por las plaquetas, que prácticamente igual hacen que haga la agregación plaquetaria, ¿no? Prácticamente eso va a hacer que del flujo intravascular salga líquido al extravascular, ¿no? Al líquido intersticial. ¿Por qué mecanismos? Ya hemos dicho, la histamina y la serotonina. Obviamente al hacer vasoconstricción también se está abriendo las brechas intercelulares, ¿no? Siguiente. ¿No? Miren cómo hay, ¿no? La salida del flujo al líquido, al espacio intersticial, ¿no? Por la serotonina, ¿no? Y la histamina, ¿no? Prácticamente va a haber un filtrado, ya puede ser transudado o exudado. Eso ustedes lo van a saber igual, ¿no? Cuando decimos un líquido transudado, cuando hay una disminución de la concentración de proteínas. Cuando decimos exudado, cuando hay una alta concentración de proteínas, leucocitos, ¿no? El famoso pus que decimos, ¿no? Donde prácticamente son células muertas, leucocitos, proteínas, ¿no? Y obviamente hay la activadora metabólica del intersticial baja en el pH, ¿no? Entonces aquí ya damos el porqué del tumor, ¿no? Ya hemos hablado del calor, el rubor, el tumor. ¿Por qué? Por la histamina, la serotonina, que incrementa la permeabilidad vascular. Siguiente. Ahí está el incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Prácticamente igual a citocinas, que son prácticamente proteínas que son liberadas en el proceso inflamatorio, ¿no? Donde está la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa. Entiéndase que por citocinas son proteínas que
que se van liberando. ¿Por quién? Por las células blancas, por los leucocitos. Son proteínas, son señales que mandan los leucocitos a cada lugar para atraer más células blancas. Es una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y ahí vamos a ver que hay citocinas proinflamatorias, ¿no?, que atraen a la inflamación, citocinas para mecanismos de señal inflamatorio, y hay citocinas antiinflamatorias. En nuestro organismo todo tiene un equilibrio, ¿no? Ahí por eso, por ejemplo, hay los factores procoagulantes y factores anticoagulantes, ¿no? En este caso hay factores antiinflamatorios y factores proinflamatorios, que los vamos a ir mencionando después, ¿ya? Aquí, como les decía, ¿no?, cuando hay una lesión directa, prácticamente hay desprendimiento del endotelio, ¿no?, acompañada de lesión plaquetaria. Obviamente las plaquetas se van a adherir para hacer un tapón, ¿no?, cuando hay una lesión, y obviamente esa consecuencia va a ser que haya un exudado, ¿no?, el edema, el dolor y la impotencia funcional. ¿Cuál era el mecanismo fisiopatológico del cual, por qué hay el dolor? Que les ha dicho el doctor Sánchez, ¿no? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué se activa el mecanismo del dolor? Hola. A ver. ¿Por qué hay dolor? ¿Cuáles eran los mecanismos de activación del dolor? ¿No? Ahí seguramente les he dicho, primero hay receptores nociceptivos, ¿no? Terminaciones libres. ¿Por qué se activaban estas terminaciones libres? Porque hay un cambio del pH, ¿no? Porque hay una estimulación, ¿no?, por el cambio del pH, y obviamente porque hay también el estímulo de las citocinas, ¿no? Entonces en la inflamación hay liberación de citocinas, hay un cambio del pH, por lo cual activan las terminaciones libres del endotelio vascular, ¿no? Entonces por lo cual hay el dolor, obviamente la impotencia funcional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el exudado prácticamente manifiesta como edema. Entonces se dan cuenta que todo lo que hemos hablado a un inicio, de la tetrada de Celsius, el quinto signo funcional de Virchow, lo estamos explicando a detalle, que por qué se produce el rubor, por qué el tumor, ¿no?, por qué la impotencia funcional, por qué el dolor. ¿Se dan cuenta, no? Siguiente. Entonces, esta inflamación, como hemos mencionado, tiene su explicación fisiopatológica, y bien sencillito, ¿no? Como toda la cascada del ácido araquidónico, cómo provoca una fase vascular y una fase celular. Pero esta inflamación, como les decía, se puede generalizar. Como les decía, una faringoamigdalitis producida por un germen se puede volver sistémico, ¿no? Y para esto nosotros tenemos signos clínicos. Por ejemplo, aquí te les traigo un estudio, ¿no? Y miren que es desde el 1992 que este término se está utilizando como el famoso SIRS. ¿Qué es SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Mira, su propio nombre lo dice, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Doctor, ¿y cómo puedo diagnosticar un SIRS? Para eso han puesto criterios clínicos. Miren, ahí un criterio era la temperatura. Si un paciente estaba si estaba con fiebre, una temperatura mayor a 38 grados centígrados, una temperatura menor a 36 grados, ¿no?, y era un criterio, ¿no? El segundo criterio prácticamente es si estaba taquicárdico, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, ¿no? Y el tercer criterio era si este paciente estaba taquipneico, mayor a 20 ciclos por minuto, ¿no? O en este caso la concentración de la presión parcial de CO2, lo normal en la altura es de 30, en el llano es prácticamente de 35 a 40 milímetros de mercurio, y prácticamente tomaba un criterio laboratorial, en este caso una leucocitosis, ¿no?, que prácticamente tendría que estar arriba de 10.000, ¿no?, células por milímetro cúbico, o una leucopenia, ¿no?, menor a 4.000 células por milímetro cúbico. Tenían 5 criterios para decir, este paciente está con SIRS, ¿no? Clínicamente lo podemos ver esto, sí, ¿no ve? Paciente que esté con fiebre o hipotérmico, paciente que esté taquicárdico, paciente que esté taquipneico, ¿no? Y para terminar, si le sacamos una muestra de sangre, vemos si tiene leucocitosis y leucopenia. Con estos 5 criterios, doctor, ¿cuántos criterios necesito para decir que está en SIRS? Por lo menos 2 o más criterios de esto. Paciente taquicárdico, taquipneico, está con un proceso inflamatorio sistémico, ¿no?
Ahora, por ejemplo, ¿por qué les he puesto esto de 25, no? Prácticamente en esta guía se ha hecho en los estudios en el llano, ¿no? Que para ellos la presión parcial de CO2, ¿no? Miren, está por debajo de 32 milímetros de mercurio. Pero nosotros, obviamente, los gases en la altura y en el llano es diferente, ¿no? Por lo cual utilizamos 25. Si este paciente en una gasometría está por 25 milímetros, por debajo de 25, recién cumple el criterio gasométrico, ¿no? Pero contarle que este paciente esté febril, taquicárdico, taquipnéico, ya estamos con un proceso inflamatorio sistémico. Fácil, ¿no? No estoy contando nada de otro mundo, cosas que algo se entiende. Siguiente. Entonces, como les he dicho, ¿no? En esta figura, por ejemplo, aquí tienen el CIRS y aquí tienen el CARS, ¿no? El CIRS, ¿por qué citocinas está provocado? Y el CARS, ¿por qué citocinas? Ahorita se les va a mencionar, ¿no? Entonces, el CIRS ya saben qué es, ¿no? Es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuáles son los criterios? Son 5, taquicárdico, taquipneico, leucocitando, con hipocampo. Listo. 2, que tenga este paciente está con CIRS, ¿no? Ahora el CARS, que es un síndrome de respuesta antiinflamatorio compensado, ¿no? En el cual ahí también tiene su mecanismo, ¿no? Que hay citocinas que hacen que regule la parte inflamatoria sistémica. A eso se llama CARS. No en la película, aunque se acuerden de la película de CARS, ¿no? ¿Quién no ha visto CARS aquí? ¿No has visto? ¿En serio? ¿Nadie ha visto CARS? No han tenido infancia, creo. Bueno, la película CARS es prácticamente no un síndrome de respuesta antiinflamatorio compensado, de eso viene el CARS. Miren que si hay una desregulación de esto, si hay CIRS es malo, y si es CARS también es malo. ¿Cuál es lo bueno? MARS, síndrome de respuesta antiinflamatorio mixto. Todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Es una pregunta de examen, puede ser, ¿no? Uno de los siguientes corresponde a un efecto beneficioso para el cuerpo: CARS, CIRS o MARS. Bueno, les dejo a criterio de ustedes los que están atentos, ¿no? Y miren que si se va a uno de los dos extremos, puede hacer el famoso acrónimo CHAOS, que es un síndrome de disfunción orgánica múltiple. ¿La C de qué? De prácticamente una disfunción cardiológica. Ese paciente puede tener hipotensión, puede empezar a hipotensar, ¿no? La H de el equilibrio, la homeostasis ácido-base puede alterarse, ¿no? Y obviamente la A de apoptosis, que puede llegar a, ¿de qué es apoptosis? Muerte celular programada, ¿no? Y la O de, obviamente, la disfunción orgánica, ya no puede ser solamente corazón, puede ser renal, hepático, ¿no? Y por último, la supresión del sistema inmune, que prácticamente le va a llegar a hacer adquirir otro tipo de inflamación o infección, ¿no? Siguiente. Entonces, recuerden muy bien estos criterios, ¿no? El CIRS, ¿no? Temperatura, frecuencia cardíaca, hiperventilación, leucopenia y prácticamente la hipocapnia, ¿no? Que es diferente a nivel del mar y a nivel de la altura, ¿no? Y esto prácticamente tiene sus criterios, 2 criterios o más, ya te diagnostica CIRS, ¿no? Siguiente. Entonces, si se dan cuenta, esto ha sido el dilema, ¿no? Miren que de una infección localizada o una faringoamigdalitis, ¿cómo se puede llegar a la famosa sepsis? El CIRS, que ustedes ya lo conocen, más una infección, era sepsis. Y la sepsis es mortal, porque pueden morir, tiene una alta mortalidad, ¿no? Prácticamente la sepsis actualmente se define como una respuesta desregulada del organismo a la infección, ¿no? Siguiente. Entonces miren aquí que la utilidad de estos criterios tiene alta sensibilidad, pero poca especificidad, ¿no? Siguiente. Entonces aquí vamos a ir recordando lo que ya hemos mencionado. Siguiente. Entonces recuerden esto, ¿no? Que prácticamente la respuesta a la cascada de agresión tiene una fase de inducción, ¿no? Por las citocinas. Aquí hablando ya de la fase celular, ¿no? Miren que la respuesta local frente a un trauma, no sé, biológico, químico, ¿no? Provoca la liberación de citocinas. Esto atrae a los macrófagos y a las células endoteliales para que haya una respuesta autócrina o parácrina, ¿no? Y ahí hay la alteración de la homeostasis, ¿no? Que es la fase 2 de las citocinas, ¿no? Entonces miren que la fase celular llega a tener la CIRS por medio de las citocinas. Entonces conoceremos a las citocinas, ¿no?
¿Qué son las citocinas, hemos dicho? Proteínas liberadas por las células blanco, son mecanismos de señalización. Siguiente. Entonces, siguiente. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, las proteínas que les decía, ¿no? Por un macrófago que pueden liberar diferentes tipos de células, proteínas en este caso, para que tengan un efecto ya sea de autorregulación, ¿no? Para controlar el proceso inflamatorio. Siguiente. Aquí igual, recordando, fase de inducción, ya hemos dicho, ¿no? La fase celular, y que puede llegar al CIRS, ¿no? Que prácticamente es regulado por las citocinas que van liberando las células blancas. Siguiente. Entonces aquí miren, esta fase de inducción, ¿qué lo lideraba? Las células blancas, ¿no? Están liberando citocinas para que traigan mayor cantidad de glóbulos blancos, ¿no? Al lugar de la agresión. Siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, les estoy numerando, o no se nota muy bien, pero estas son las famosas citocinas, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la 1B, la 2, la 6 y la 12, ¿no? Como citocinas proinflamatorias. Siguiente. Ahí tenemos la fase de la citocina, ¿no? Tenemos una fase de inducción y la fase de la citocina. Siguiente. Entonces, miren que desde hace tiempo prácticamente, siguiente, aquí teníamos las citocinas antiinflamatorias y citocinas proinflamatorias. Esto grábenselos, saquen en screenshot, no se hagan algo. ¿Ya? Dice, sí se mueve, ¿no? Si no les digo, no se mueve, ¿no? Cuidado que esté saliendo escala. Entonces, prácticamente, miren, ¿quiénes actúan en el proceso proinflamatorio? Factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 1, interleucina 6 y interleucina 12. Esas citocinas son por excelencia proinflamatorios, ¿no? Liberados por los macrófagos, ¿para qué? Para que incrementen la permeabilidad vascular, atraigan más células al lugar de la inflamación. ¿Y quiénes son los que van a regular, ¿no? En este caso los antiinflamatorios, ¿no? En este caso la interleucina 3, la 10, la 4 y el factor de crecimiento tumoral, ¿no? Entonces miren que estas citocinas están reguladas para controlar la inflamación. No es muy bueno cuando incrementan solamente las citocinas proinflamatorias ni las antiinflamatorias. ¿Cuál era el mecanismo beneficioso para el cuerpo? Era el MARS, ¿no? Síndrome de respuesta antiinflamatoria mixto, ¿no? Siguiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, al factores de necrosis tumoral se lo llama como caquectina, porque a la larga un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, el cáncer, que a la larga te provoca una inflamación crónica. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez han visto un paciente con cáncer? ¿Lo ven gordito o lo ven flaco? Flaquito, ¿no ven? Se empieza a ser flaco, ya no quiere comer, ¿no? Por eso es liderado por el factor de necrosis tumoral alfa, que está circulando en todo su cuerpo. Y por eso se lo ha llamado caquectina, porque provoca caquexia. Ya tiene disminución del apetito, empieza a hacer lipólisis, ¿no? Empieza a adelgazar, ¿no? Y todo lo que es un fenómeno. Pues, ustedes creen en su cabeza, así, ¿cómo es un estereotipo de un paciente con cáncer? Por ejemplo, ¿cómo es el estereotipo de un paciente con tuberculosis? Le dicen la belleza física, ¿no ven? Oh, qué hermosas cejas, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ahí es donde vamos hablando sobre la belleza física, que tiene sus rasgos físicos, ¿no? Tiene, por ejemplo, las cejas muy largas, ¿no? Una nariz espigada, ¿no? Tarea para mi grupo. Mañana vamos a empezar el día lunes, fase física, ¿ya? Para que no me digan. Siguiente. Entonces ahí vienen los factores de necrosis tumoral alfa que hemos dicho que es la caquectina. Siguiente. Entonces de ahí vamos a ver que hay bajas, moderadas y altas según la concentración de estos factores de necrosis tumoral, ¿no? Que hemos dicho puede provocar fiebre, puede provocar la taquicardia. Miren que estos procesos inflamatorios también pueden provocar diferentes repercusiones clínicas, ¿no? Siguiente. Y aquí, ¿no? ¿En cuál estamos dando esto? Estas diapos les voy a dejar, que provocan
prácticamente las interleucinas, ¿no? Prácticamente tienen sus reacciones igual sistémicas como la taquicardia, taquipnea que hemos dicho, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente. Igual las interleucinas 12 y 6, ¿no? Que tienen sus repercusiones en la síntesis de proteínas de la fase aguda. Siguiente. Siguiente, es más solamente animación. Entonces no se olviden de los factores proinflamatorios y antiinflamatorios que son muy importantes en el proceso de la inflamación, ¿no? Siguiente. Y prácticamente la fase de las citocinas que nos va a provocar y nos puede provocar la falla orgánica múltiple, que esto es el famoso FOM o el famoso MODS, que es un síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿ya? Siguiente. Entonces les he dicho, ¿no? No es bueno ni la CIRS ni la CARS, ¿no? Sino ser más, ¿no? Siguiente. Vamos haciendo, porque ya nos va a ganar la hora, si no. Entonces, solamente dejarles eso, ¿no? Miren cómo les estoy dejando en gráficos lo que quiero que se les quede a ustedes, ¿ya? Siguiente. Igual, cuando ya hablamos de disfunción orgánica múltiple, miren que de una infección localizada puede afectar a nivel pulmonar, hepático, renal, intestinal, hematológico, al sistema nervioso central y al cardiovascular. Y miren que ahí tienen las disfunciones, cada criterio. Es como miren, una infección localizada se puede hacer sistémica, ¿no? Entonces, miren la importancia de cómo tenemos de tener esa importancia de diagnóstico, ¿no? Siguiente. De ahí tenemos igual la supervivencia, ¿no? Mientras más órganos se va afectando, la supervivencia va bajando, ¿no? La tasa de mortalidad incrementa. Siguiente. Entonces, esto igual les dejo como lectura para ustedes, que es la sepsis en la última guía del 2021, y ahí van a empezar a hablar lo que es el proceso inflamatorio y infeccioso a nivel sistémico, ¿ya? Siguiente. ¿Ya? Y miren estos parámetros, por ejemplo, se han creado para ver cada órgano, ¿no? Por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿cómo lo voy a ver si está en una disfunción, ¿no? A nivel cardiovascular, a nivel de la coagulación, el hígado, el cardiovascular, la parte del sistema nervioso central y la parte renal, que esto yo quisiera que lo van a realizar seguramente en prácticas, cómo es cada sopa, les va viendo cada órgano, ¿no? Según estos parámetros. Siguiente. Y algunos que ya solamente la parte clínica, ¿no? Solamente el KIC-SOFA se ha creado para hacer algo clínico. Paciente con taquipnea, alteraciones del estado del sensorio o una presión arterial sistólica por debajo de 100, ya te daba indicios de que este paciente prácticamente tenía una disfunción orgánica. Simple, ¿no? 3 criterios a diferencia del otro, era muy importante, ¿no? Siguiente. Entonces, con este tema o este mensaje termino la charla. La felicidad no depende de que lo que uno tiene, ¿no? Sino del uso que le da a lo que uno tiene, ¿no? No se sientan como que lo que yo tengo es poco,